Se termina el 2025 con resultados que han dejado mucho que desear en el fútbol guatemalteco, sobre todo a nivel internacional. Hoy, junto a Rudy Estuardo Martínez Díaz, vamos a analizar lo sucedido en el balompié guatemalteco durante este 2025, que seguramente recordaremos por mucho tiempo. Estamos en Aquasistemas, tecnología y confort en agua. Recuerden visitar el www.aquasistemas.com y, por qué no, también venirse para acá a la tienda Showroom en la avenida Reforma y 10ª calle esquina, con amplio parqueo, con seguridad y atención personalizada. Acá empieza este programón. Aquasistemas, tecnología y confort en agua. ¿Qué tal está, Rudy? Qué gusto compartir contigo. ¿Cómo te va? Siempre es un privilegio compartir conceptos en este programa y sobre todo en este 2025 que nos ha dejado muchas cosas, ya lo decía en la introducción. ¿Cómo te va? Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, saludar a toda la gente que ya se está conectando con nosotros. Primero agradecerle a la afición, al fútbol, al deporte por habernos seguido durante todo este año. Fue un año de muchas emociones, así como de cosas buenas, cosas negativas para el deporte guatemalteco, pero lo más importante es que nosotros estamos bien, estamos con salud, que podemos despedir este año haciendo lo que nos gusta, que es trabajando y hablando de deportes, compartiendo con nuestra audiencia, y ojalá que también la gente que nos está viendo esté haciendo lo que le gusta, que comparta con su familia estas últimas horas del 2025, que pueda recibir con su gente el 2026 y ojalá que lo que nos depara el próximo año sea muy bueno para todos. Bueno, yo también me sumo a esos buenos deseos y a ese anhelo que se haga realidad cada uno de sus deseos, de sus objetivos para el 2026 y agradecer lo que ha sucedido durante este 2025. Desde ya los invitamos a ustedes a interactuar con nosotros. Recordar, Rudy Estuardo, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? Estamos en Facebook como Rudy Martínez GT, ahí le pueden dar en el buscador de Facebook Rudy Martínez GT y ahí encontrarán la página donde se pueden conectar con nosotros. Allá abrimos la discusión también, damos información y hablamos de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol y el deporte guatemalteco. Así que todos invitados a visitar Rudy Martínez GT. Bueno, también estás en Instagram. En Instagram como @Rudy Estuardo _ ahí me pueden encontrar. Ahí pues hay más material audiovisual y fotográfico de las diferentes coberturas que hacemos. Estamos como @Rudy Estuardo _ y también tenemos nuestra cuenta de X, que es @Rudy Estuardo. Siguen el _ al final. Bueno, y para que se sumen con nosotros, recuerden, compartan esta transmisión, regálenos un me gusta, denos sus comentarios, por favor. Únanse a esta conversación interactiva. Recuerden que nos pueden seguir a través de @LR Solares en Facebook, @LR Solares en TikTok, @LR Solares en X o el antiguo Twitter, y en Instagram nos encuentran como Lucho Solares. Pero sobre todo visiten nuestro portal de internet www.lrsolares.com. Recuerden que este programa es presentado gracias a Aquasistemas, tecnología y confort en agua. Bueno, ahora sí, entremos de lleno, Rudy Estuardo. Empezaba el año, en el mes de febrero, la selección sub-17 de Guatemala, dirigida por Rigoberto Gómez Lainez, tomaba competencia para disputar el campeonato premundial de la CONCACAF sub-17, clasificatorio a la Copa del Mundo de Qatar 2025, pero el conjunto nacional no contaba con la astucia que, más allá de tener la mesa servida por jugar en el Fortín Cementero, terminaría claudicando frente a la selección de Haití, y Guatemala miraría por televisión este mundial, mientras que la selección haitiana en categoría sub-17 se llevaba el único boleto en disputa en este bloque que se ha desarrollado en nuestro país. Además, en otro bloque, también acá en Guatemala, la selección de El Salvador tomó el boleto y se clasificó al Mundial Sub-17. Un mundial o una categoría para mí muy clave en el desarrollo del fútbol local, porque ahí es donde se empieza a catapultar. Posteriormente pasan a ser sub-20, nos vamos a enfrentar a la sub-20 de Haití nuevamente, y la sub-20 de Haití nos va a ver por abajo, y nos vamos a enfrentar en el preolímpico y nuevamente nos van a ver por abajo, y así sucesivamente. O sea, es un puntapié inicial en el que hay muchísimo más de lo que a veces uno conceptualiza o analiza más allá de una sola derrota. Pero ¿cómo recibiste ese balde de agua fría, Rudy Estuardo? Porque es un balde de agua fría que se tenía presupuestado que Guatemala pudiera lograr esa clasificación a Qatar 2025.
Sí, a mí me parece que arrancamos el año con el fútbol guatemalteco con ese tipo de golpes negativos, ¿verdad? Que nos hacían volver a nuestra realidad, más allá de que durante todo este proceso se ha vendido precisamente eso, un proyecto, un proceso a largo plazo, la confianza de tener una cabeza de grupo como Luis Fernando Tena y luego que sus asistentes, porque así fue, que sus asistentes fueran los entrenadores de las categorías inferiores de la selección nacional, le iba a dar una identidad, le iba a dar una forma de juego que le iba a servir después a la selección nacional de Guatemala. Me parece que el proyecto estaba para que Rigoberto Gómez y el puñado de chicos que formaban parte de esa selección estuvieran en la Copa del Mundo. Sin embargo, Haití nos devolvió a nuestra realidad, esa realidad que nos ha pesado por los últimos 30, 40 años, ¿verdad? En la que los resultados no se dan, pese a que tenemos todo a nuestro favor, en este caso la localía, el conocer la cancha, el poder haber entrenado en esa cancha antes que los rivales, el clima, de todo ese tipo, la afición, por supuesto, o sea, todo ese tipo de situaciones que te hacen dar la localía, pues al final no te terminan sirviendo porque no lograste el objetivo. Fue el primer fracaso para el fútbol guatemalteco, por supuesto, porque para esta gestión, digamos, deportiva que encabeza Luis Fernando Tena en el año, porque no se logró lo que se buscaba, que era clasificar al Mundial, y yo creo que al final también golpea por cómo se dio y por el rival que nos encontramos, porque si nos vamos a hablar, o sea, de generalidades, y ya más adelante vamos a hablar de selección mayor, pero mucho se habla de que en el fútbol de Guatemala no hay formación, que en el fútbol de Guatemala no hay infraestructura, que en el fútbol de Guatemala no hay una estructura deportiva, y sí es cierto, pero la gran pregunta es, ¿Haití la tiene? ¿O cuál fue el éxito haitiano, verdad? Cuando vos ves Haití vive un estallido social, Rudy Estuardo, a los problemas en el que el fútbol es lo último importante en Haití. Que tiene el país haitiano y los ciudadanos de Haití. Te das cuenta de que sí, o sea, hay un entorno en contra, pero también hay una situación en la que se sabe revertir. Claro, entonces yo creo que eso al final para el fútbol de Guatemala termina siendo un golpe fuerte. Es que, Rudy, pero para los que estamos acá es tenemos que entender una realidad que tenemos que también entender, más allá de... Yo te pregunto, ¿crees que en Haití no hay corrupción? Claro, más allá en el fútbol. Más allá de todas las necesidades que tenemos, darnos cuenta de que ya es hora de que, pese a esas necesidades, estemos en eventos grandes. Claro. Yo solo voy a cerrar este tema diciéndote que yo no tengo nada en contra de Rigoberto Gómez. Creo que él hizo su tarea como futbolista, como exfutbolista, pero independientemente que sea Rigoberto Gómez, por ejemplo, hacía el mismo comentario la otra vez de Edgar Haroldo Coto. Yo creo que para llegar a dirigir a una selección sub-17 hay que prepararse. Yo se lo decía personalmente a Edgar Haroldo Coto. No se trata solo de hacer esa transición. Hay que prepararse y hay que ir a sumar experiencia, no en la selección, sino en otros clubes, incluso en otras latitudes. Y luego hay que venir a dirigir a una selección sub-17, porque es complejo dirigir a jóvenes. Todos quieren dirigir a mayores, pero a patojos no los quieren dirigir todos. Entonces, yo creo que se tiene que ir paso a paso, se tienen que quemar las etapas, y los técnicos de las categorías inferiores tienen que ser igual o más preparados que los técnicos de las selecciones mayores. Sí, digamos que si nos vamos al punto frío o teórico, digamos, del fútbol y de la preparación del fútbol, tenés que ser más preparado, porque a todo el condimento que vos, o sea, a todas las clases, digamos, que vos tenés que recibir para ser entrenador de un equipo profesional mayor, tenés que agregarle al entrenador de fuerzas básicas pedagogía, claro, intimar más en la psicología deportiva, entonces sí tenés que recibir muchas más clases que claro, es más delicado de la selección mayor. Es más delicado, Rudy. Entonces yo creo que al final por ahí empezamos, vamos a ver los mismos problemas de siempre, porque la escogencia de los que se van a hacer cargo de esas categorías no termina siendo buena, y no culpa de los entrenadores, porque al final si a Rigoberto Gómez Lainez y a Luis Rolando Solares o a Rudy Martínez le ofrecen la selección sub-17 de primas a primeras, por supuesto que las vamos a aceptar y vamos a creer que tenemos las condiciones para hacerlo, pero ¿de dónde vas a sacar al entrenador sub-17? Claro. ¿Qué características y qué? Pero Rudy, tenemos que aterrizar y converger en algo, no porque lo que estés diciendo no sea valioso, es útil. Vamos a hacer una analogía que tanto tú y yo lo hemos hecho durante años. La meca del fútbol son las selecciones, y hay gente que no conceptualiza eso, que no lo entiende. A la selección nacional tienen que llegar los mejores entrenadores
consolidados. Voy a poner un ejemplo para ver si ustedes nos comprenden o nosotros nos explicamos. Esto es como los medios de comunicación. A los medios de comunicación, la televisión es la meca de un comunicador. Primero está la radio, después están los medios escritos, ahora están los medios web, la multimedia, y luego está la televisión. No se puede llegar primero a la televisión y hacerlo al revés, porque si no la gente termina siendo ave de paso. Por eso ustedes ven tanta gente en los medios que va y viene, porque en realidad no tuvo una preparación, primero la académica y luego la experiencia de ir paso a paso aprendiendo de los diversos medios, sobre todo cuando se llega a un medio masivo. De vez en cuando ustedes ven que hay gente que llegó y así como llegó se fue. ¿Por qué les pongo esta analogía? Porque es lo mismo que pasa con las selecciones. En las selecciones primero tiene que irse a triunfar a la primera división, a la segunda división, a la tercera división, a la Liga Nacional, y luego regresar con esos méritos a dirigir a la Selección Nacional de Guatemala. Sí, por eso es que yo siempre soy un muy crítico y modestia aparte. En los últimos 5 o 6 años yo he tenido la oportunidad de conocer muy bien las ligas de ascenso del fútbol guatemalteco, porque el equipo al cual le voy ha estado... La Universidad de San Carlos de Guatemala, para que no quede la duda. En esas categorías o en esas ligas de ascenso, y entonces... Hay una contradicción ahí estructural del fútbol guatemalteco que nadie se anima a hablar de eso, y nadie si no lo hablan, menos lo van a pretender cambiar, ¿verdad? Pero se supone que la tercera división es una liga formativa, es una liga en donde hay un límite de edad hasta los 20 años, y la segunda división también tiene un límite de edad que termina siendo entre ese nivel, digamos, entre que todavía estás formando jugadores, pero que también estás peleando por el ascenso ya a una liga primera división. Entonces, pero como todavía no se termina de definir eso, porque las ligas lo que quieren es que lleguen equipos, no sale el técnico de ahí. O sea, la Liga Tercera División es una liga formativa, pero el técnico de la selección nacional no sale de ahí. O sea, el que te ascendió a la segunda división, el que trabajó con una academia y la llevó al ascenso, por ejemplo, debería ser un candidato natural para dirigir una selección nacional. Por ejemplo, si te fijas en esa estructura paralela que lleva el fútbol de Guatemala, esa debería ser la lógica. Claro. El problema es que aquí, como ya tenemos una estructura y las autoridades solo llegan a trabajar sobre esa misma estructura, no le ponen atención a esa estructura. Claro. Entonces, vos pudiste agarrar chicos de 17, 18, 19 años, ascenderlos a la segunda división, mantener el proyecto, sumar refuerzos, ascender a la primera división, que ni aún así sos candidato. Yo no te digo que tenga que ser el técnico, pero claro, sí por lo menos un candidato. ¿Por qué? Claro. Porque la estructura del fútbol guatemalteco te marca que ahí está, digamos, la formación. Sí, marca un poco las contradicciones que se tiene, que para mí, en gran parte nosotros podemos ir ganando un espacio en selecciones sub-17, por ejemplo, si nosotros, y lo decía Rodrigo Kenton hace casi 20 años, Kenton decía, yo necesito futbolistas sub-20 y me doy cuenta que los que juegan en la categoría especial, que debería ser mi grupo selecto o mi universo de futbolistas seleccionables, son todos sub-21. Y cuando sea el proyecto del premundial van a ser todos sub-22. Entonces, tenemos que alinear una política de la Federación Nacional de Fútbol que vaya encaminada, pero ahora sí tomarla realmente en serio, para que tanto las categorías sub-17, la juvenil A, la juvenil B, vayan encaminadas a los procesos de las competiciones de las selecciones juveniles de Guatemala. Pero para mí esa es una situación a mejorar. Sí. La otra, sobre todo porque también tocabas un punto clave, ¿verdad? Que ahora, por ejemplo, la segunda división está obligada a inscribir una categoría especial. Los equipos de la segunda división tienen que tener una categoría especial. Buenísimo. Los equipos de la primera división tienen que tener equipo de la categoría especial, equipo sub-17. Juvenil A. Y entonces ahí está. Y los equipos de la categoría mayor que tienen que tener Juvenil A, Juvenil B y la especial. Entonces hay un mercado, hay un universo de jugadores jóvenes bastante importante, digamos, dentro del engranaje de la liga. Ahí viene el problema más importante. Hay un grave problema ahí porque esas ligas o esas categorías juveniles no están conectadas. Cada liga juega a su sabor y antojo. Sí, pero entonces, en la Liga Nacional hay un torneo de 12 equipos. En la Liga Primera División hay un torneo de 20 equipos. En la Liga Segunda División hay un torneo de 40 equipos. Pero ¿cómo haces para masificar
y ese universo transformarlo en que sea un grupo del que vos podás capturar el talento. Entonces, todos juegan y todos hacen pues a como pueden. Sí, y luego también, por su lado. Aparte, las competencias no son buenas porque hay equipos que en realidad solo cumplen con el requisito. Entonces, vos ves que Municipal llega y a Mitlán le mete 7 goles, ¿verdad? Por poner un ejemplo especial, por ejemplo, ahora, una categoría juvenil. Ahora, digamos que para mí el problema más grande que hay en el fútbol guatemalteco, y no voy a descubrir el agua azucarada, es la corrupción. O sea, digamos, no puede llegar tanto futbolista a la selección porque única y exclusivamente alguien lo refirió. O sea, eso realmente ese es el... Porque perdés una semana, perdés por 3 días. Juanito Pérez, que juega en el colegio de la USL o de no sé dónde, en los Estados Unidos, a la selección. Franco Pérez, que juega en San no sé dónde, que viene porque es referido a la selección. Porque entonces es faltarle el respeto a los que están sometidos a una disciplina de un fútbol como el que nosotros estamos tratando de mencionar, que debería estar estructurado, como lo decías, en la Liga Segunda División, en la tercera, en la primera o en la Liga Nacional. Eso a veces es un poco desgastante. Yo no digo que de vez en cuando algún referido tenga buen ojo y diga, listo. Claro. Pero no todos tienen la capacidad. Yo hay una frase que siempre la digo. Yo siempre lo he dicho porque al final creo que todos tienen el derecho y todos tenemos, o sea, todos tienen el derecho a ser elegidos, digamos, y a tener esa oportunidad. Pero también tenés que establecer como Federación Nacional de Fútbol, primero eso, entender que la selección nacional es el baluarte más importante que tenés como federación. Entonces, no le puedes permitir a cualquiera llegar y a cualquiera ponerse ese uniforme, porque entonces también pasa como ahora con las finales, por ejemplo, que le permitís a cualquier persona que tiene una cámara entrar y estar en gramilla y tomar. No le das valor a lo que tenés, no le das valor a tu producto, porque si cualquiera lo puede tener, no le das el valor que corresponde. Entonces a la selección, si cualquiera se puede poner el uniforme de la selección nacional, aunque sea para hacer 3 entrenamientos, estás diciendo que tu selección no es lo más importante. Entonces, que tenga la oportunidad, pero a través de un departamento de scouting que debería ser liderado por el departamento deportivo, digamos, de la Federación Nacional de Fútbol, deben haber filtros. Y no necesariamente que el técnico de la selección sub-17 sea el que pierde el tiempo viendo a 5 o 6 chicos que, como tú dices, vienen de diferentes partes del mundo. Que sea otro departamento quien les haga un análisis previo, digamos. Claro. Y si después de pasar ese análisis, de esos 5, 2 o 1 tiene la capacidad, digamos, para estar en la selección nacional, pues ya le das un microciclo, pero no de primas a primeras. Pero bueno, son cosas que se tienen que ir corrigiendo. Desde ningún punto de vista, digamos, un entrenador, su principal labor tiene que ser aceptar referidos. Eso, sea el entrenador de la sub-17, la sub-20, la mayor, eso definitivamente, esa es una situación retrógrada que la hacían en Sudamérica en los 70s, en los 80s. Claro, porque no había la estructura ni la tecnología. Y tampoco habían los procedimientos, pero sí, ahora ya no. Ya están incluso los procedimientos establecidos. Hay que dejar las cosas bien claras, y con esto terminamos este bloque, Rubén Eduardo, que al ojo no entrenado el talento es esquivo. O sea, alguien que no sabe de fútbol no puede decidir quién es bueno y quién es malo, ¿sí? Tiene que haber visto unos 3,000, 4,000 partidos, haber estudiado, haber trabajado realmente, porque no todos podemos hacer eso. No porque a mí me guste la medicina me voy a meter yo a decir, ese médico es bueno, ese médico es malo. No. Hay cosas que se tienen que evaluar con parámetros, con estructura. Ya no es como era antes. Ya los scouteos ya no son como eran antes. Ya no era de solo ver. No. Hay que analizar. Por eso hay tanto scouting y es una de las profesiones mejores pagadas a nivel mundial, no solamente por las selecciones, sino también por los clubes. Sí, y yo quiero cerrar este bloque diciendo que a Haití nos empezó a abrir los ojos. No sé a ustedes, pero por lo menos a mí, y tíldenme de ignorante si quieren, pero me empezó a abrir los ojos de ya decir basta a las quejas, basta a que sí tenemos problemas estructurales y todo. Está bien, los tenemos, y vos, yo y los futboleros que gustan de este deporte en Guatemala saben los problemas que aquejamos como fútbol. Pero se puede lograr. Pero se puede lograr y se tienen que lograr los Basta objetivos. Del victimismo. Se tienen que lograr los objetivos. Ya no más victimismo. Si vos llegaste, asumiste la responsabilidad como entrenador de dirigir una selección sub-17 y estás en casa
y se abren los boletos y el objetivo es ir al mundial, tenés que ir al mundial. Cualquier cosa que no sea eso se va a tildar de Como un fracaso. fracaso. Y no le tengamos miedo al fracaso, porque Sí. de fracaso se construyen los éxitos. Pero ojo, primero hay que reconocerlo y luego ya dejar de quejarnos de los problemas estructurales. Y así en febrero empezamos, digamos, a abrir los ojos de ya basta. Bueno, de hecho, la selección de Haití no tuvo mayores partidos de preparación que en comparación a la selección sub-17 de Y Guatemala. podemos marcar un montón de problemas que pero tiene bueno, Haití. Y también estamos hablando de la selección de El sub-17. Salvador, por ejemplo, que venía con un problema federativo todavía Peor. grande, ¿verdad? A punto de una suspensión. Entonces, Y termina clasificando. Claro, Y de hecho, el portero de la selección de El Salvador, Guatemala lo desechó. Y termina siendo la gran figura de la selección salvadoreña para clasificar al mundial. Así que por eso es importante saber escoger. En la escogencia vamos ganando los partidos en las selecciones juveniles y mayores de Guatemala. Acá estamos con Rudy Estuardo Martínez Díaz analizando el balance de la participación de los equipos guatemaltecos en el concierto internacional durante este 2025 desde Aquasistemas, tecnología y confort en agua. Aquasistemas, tecnología y confort en agua.